Hola, mi nombre es Daniela Mendoza Leal, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenezco al programa Zootecnia, estoy inscrita en el CECAP de la ciudad de Cúcuta, actualmente estoy viendo el curso Epidemiología y mi grupo es el grupo 10, mi docente Janet de Jesús Galindo. En esta sustentación vamos a abordar temas sobre los conceptos básicos de la epidemiología. Estamos actualmente en la fase 2 del curso. Vamos a trabajar o vamos a sustentar sobre dos temas específicos. El primero es la historia natural de la enfermedad y el segundo la relación entre el agente causal, el huésped y el ambiente. Entonces tenemos que según la Organización Mundial de la salud depende del equilibrio biológico, físico y social. Entonces encontramos esta palabrita, homeostasis, que lo que es o lo que significa es equilibrio, el equilibrio del animal y el equilibrio interno de ese organismo que está cumpliendo con todas las condiciones necesarias para que las células puedan cumplir todas sus funciones. Cuando nosotros rompemos el equilibrio, ese equilibrio, algún agente causal lo rompe, se va a producir la enfermedad. Entonces, yéndonos hacia la enfermedad, encontramos tres actores fundamentales. Tenemos un huésped, un agente causal y tenemos el ambiente. La interacción entre estos tres actores va a determinar la enfermedad. A esto se le conoce como la tríada epidemiológica. Entonces, la historia natural de la enfermedad, ¿a qué hace referencia? Es la evolución espontánea y cuando hablamos de evolución espontánea, hablamos de que la enfermedad avanza sin que se altere de ninguna manera el curso de ese avance, es decir, que no se someta a ningún tratamiento médico. Bueno, va de su aparición hasta su resolución o hasta la muerte del individuo. Y podemos encontrar aquí tres etapas. Un periodo prepatogénico, que es el que está acá, que podemos verlo en la imagen, la interacción entre el agente, el medio y el huésped. El periodo patogénico, que es el avance de la enfermedad, ya empiezan a aparecer los síntomas. Y por último, el periodo pospatogénico, algunas referencias no lo mencionan, algo otras no, pero es como el final de la enfermedad. Entonces es la conclusión, ya tenemos que se soluciona, ya sea por la muerte o ya sea porque el animal se curó. Aquí también se encuentran a veces pues animales que terminan con lesiones, algo otros que lastimosamente pues terminan en la muerte o algo otros que pues se logran recuperar completamente. Entonces, tenemos que el periodo prepatogénico es el que precede a la infección y a los síntomas clínicos. En este periodo, pues se puede considerar el periodo de incubación. Hay un periodo que es el periodo patogénico. En este periodo encontramos la respuesta del huésped hacia ese agente causal dentro de su organismo. Entonces, acá aparecen signos que pueden ser subclínicos o clínicos. ¿Qué quiere decir subclínicos? Que no muestran ningún síntoma. Y los clínicos pues ya empiezan a mostrar, digamos que la enfermedad como tal, a mostrar pues cuáles son sus efectos. Y de acá pues también puede terminar en la cronicidad o en la muerte del animal. Y el periodo pospatogénico pues es la restitución orgánica, ya el animal supera la enfermedad o por el contrario pues termina muriendo. Dentro de los actores de la tríada epidemiológica, que ya los mencionamos anteriormente, el agente causal, el huésped y el ambiente, vamos a analizar primero el agente causal. El agente causal puede ser físico, puede ser químico o puede ser biológico. Entonces, físico tenemos, por ejemplo, la temperatura, la humedad relativa, el sonido que causa estrés, la presión atmosférica, las corrientes de aire, en el tema del agente químico encontramos sustancias tóxicas, veneno, tipo de, digamos que contaminación que también afecta a la salud del animal y que nos va a causar una enfermedad. Y tenemos la parte biológica, que acá encontramos bacterias, virus, protozoarios y todos estos organismos biológicos que van a causar afecciones. Entonces, vamos a analizar un poquito las propiedades de los agentes biológicos. Entonces, por ejemplo, la morfología de la gente es importante porque de esto va a depender la ruta de penetración.
La infecciosidad habla de la capacidad para penetrar y multiplicarse en el organismo del huésped. La patogenicidad nos está hablando de la capacidad para provocar daño. Y la virulencia nos habla del grado de severidad del daño causado. Cuando hablamos de variabilidad, estamos hablando de la capacidad de adaptación que tiene el agente causal y cuando hablamos de la viabilidad, hablamos de la capacidad de vivir fuera del huésped. Y la inmunogesidad nos habla de la capacidad para inducir una respuesta protectora. El segundo actor de la tríada es el huésped. ¿Qué es el huésped? ¿Cuáles son las características? Pues es un animal vivo, el cual puede o no puede ser infectado. ¿Por qué puede o no puede ser infectado? Porque pues esto depende de muchas características y el huésped incluso puede recibir un agente causal, pero puede, digamos que, combatirlo sin necesidad de que llegue al punto de haber una infección. Sus características pueden ser intrínsecas o intrínsecas. ¿Qué quiere decir? Dentro o fuera del animal. Características como la especie, que nos habla pues de un grupo de animales, ¿cierto? Con unas características genotípicas y fenotípicas muy parecidas. La raza ya nos habla de un grupo o un subgrupo ya con unas características mucho más similares. La edad, bueno, de la edad depende mucho porque hay muchas enfermedades que atacan a animales jóvenes, otras atacan a animales mayores. El estado fisiológico pues es una característica intrínseca del animal y el estado fisiológico pues básicamente lo va a hacer más vulnerable en el caso de que sea un animal que esté anémico o que tenga algún problema de su salud, pues lo va a hacer más vulnerable a ciertas enfermedades. El sexo porque hay agentes causales que atacan a ciertos órganos, entonces pues ahí va a estar determinado si ataca a machos o a hembras. Y la finalidad pues es para lo que esté enfocado el sistema de producción. El último actor de la tríada epidemiológica es muy importante y es el ambiente. Se trata del medio físico, biológico y socioeconómico. Cuando hablamos del ambiente y hablamos del medio físico, en este caso estamos hablando del clima, del suelo, de la hidrografía, ¿cierto? Las condiciones en las que se encuentra el animal. Cuando hablamos del factor biológico, estamos hablando de la fauna y la flora. ¿Esto por qué es tan importante? Porque pues este ambiente biológico nos va a decir si hay vectores, si hay reservorios de enfermedades de pronto, si hay alguna fuente de infección. Esto nos va a afectar gran parte al animal. Y en el tema socioeconómico, pues entonces hablamos del manejo de la higiene que se esté dando en el sistema de producción, de qué tan tecnificado está, de las costumbres, de los hábitos que se manejan, el grado de tecnificación, que esto también va a jugar un factor fundamental a la hora de que llegue o no una infección al sistema de producción y que se propague por los demás animales. Referente y por último, hacia la cadena epidemiológica, son todos los eslabones que hay, desde el agente causal hasta que la infección ingresa al huésped. Entonces tenemos primero un agente causal. Ese agente causal va a tener un reservorio que digamos que es donde habita y donde se multiplica, pero de ese reservorio siempre tiene que haber una puerta de salida del agente. Es el medio por el cual el agente va a salir del reservorio hacia el medio externo. El modo de transmisión puede ser directamente, ¿qué quiere decir esto? Que se transmite la enfermedad o la infección de animal a animal, o puede ser también indirectamente. Lo podemos transmitir por agujas infectadas, se puede transferir por el aire, se puede transferir por vectores, ¿cierto? Por muchos elementos. ¿Cuál viene siendo la puerta de entrada al nuevo huésped? La forma en que ingresa este agente causal al nuevo huésped. Puede ser por las vías respiratorias, puede ser por la sangre gracias a una cortadura o porque utilizamos una aguja infectada. Esta es la puerta de entrada. Y la susceptibilidad del huésped, pues este también es muy importante porque hay muchos agentes causales que a pesar de que ingresan al hospedador, si pues no están dadas las condiciones, el cuerpo del animal lo va a eliminar inmediatamente y no va a aparecer ninguna infección.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.